Comenzamos a desandar otra hora en el programa de El Profe Morales. Y ahora, profe, estamos por empezar nuestros viajes. Vamos a irnos a Venezuela. En Venezuela está esperándonos nuestro gran amigo Noel Alejandro Leal. Profe, ya lo tenemos en línea. Noel, muy buenas madrugadas. Muy buenos días, Jenny. Buenos días, profesor. Buenos días a todos en el estudio. Un placer poder charlar nuevamente contigo y de verdad te agradecemos muchísimo que desde Venezuela te animes a ser tan directo y a contarnos lo que realmente sucede. Bueno, Jenny, profesor. Primero te voy a saludar. Noel, un Ajá. abrazo grandote. Gracias por poder comunicarnos realmente un poquito más cerca que lo que te llevamos por dentro durante la semana, viendo las angustias o esos pensamientos tuyos que nos pueden llevar a pensar en Venezuela, a ver cómo salimos de todo esto, a ver qué piensan tus compatriotas aquí en Miami o en el mundo donde nos están escuchando. Te quiero decir que a medida que sepan que tú vas a salir al aire, las redes sociales se disparan para todos lados a unas cifras espectaculares. Te lo aviso porque que es muy importante, porque uno quiere saber o quiere ver de qué manera puede o está contribuyendo o puede asociarse con otros venezolanos en el mundo. No estoy hablando de Miami solamente. En todos lados te retuitean 15, 20 cada uno y no sabemos realmente a la magnitud que se está disparando estas comunicaciones en las redes sociales. Te lo quería decir. Y primero preguntarte cómo estás. Gracias, profesor. Me alegra saber que usted está totalmente recuperado. Bien en lo que cabe, en lo que va quedando de país, sí, creo que esa presión va más real de lo que nos está sucediendo. Profesor, quiero comenzar con esta conversación de hoy, Sí. haciendo mención a lo que está sucediendo esta semana, o el comportamiento de lo que quieren vender como un choque de poderes. Este supuesto enfrentamiento entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional. Quiero reforzar todas estas palabras, supuesto enfrentamiento entre choque de trenes. No hay tales, simplemente no hay tales. Nosotros en diciembre, inmediatamente después de las elecciones, tuvimos la oportunidad de conversar y yo le comentaba que nosotros íbamos a entrar en un proceso del gato pardo, esta cosa donde se cambia todo y no se cambia nada. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Vemos cómo el régimen no es que deja todo igual, porque esa no es su función, sino que el régimen continúa avanzando en el proceso de destrucción nacional y en la pérdida de cualquier prestigio en la institucionalidad. Era algo con lo que nosotros estábamos indicando y explicando desde hace mucho tiempo. Nosotros hacíamos un llamado al desconocimiento total del proceso electoral para evitar la legitimación no solo de la estructura del régimen, sino la legitimación de la estructura que lo sigue vistiendo democracia, de eso que pretenden llamar en el país oposición. Hoy, esta semana, la Asamblea Nacional ve disminuidas sus facultades notablemente gracias al ejercicio aberrante del Tribunal Supremo de Justicia. Democráticamente, el régimen sigue avanzando en la eliminación de los poderes. Democráticamente, el régimen va legitimando y legalizando cada uno de los aspectos que van violando hasta las más sencillas de las libertades de los venezolanos. Y esto con el aval democrático de una oposición que sigue jugando a la democracia, que si bien Chávez fue un genocida, comunista, se entregó la soberanía, Maduro no lo es menos. Maduro está continuando el legado de Chávez, continuando esta estructura, esta corporación del crimen que está vinculada a los Castro,
va tomando Latinoamérica, aquí sigue avanzando con una manera muy fuerte, contundente en esta destrucción de la nación. No hay un espacio de institucionalidad en Venezuela, eso no existe desde hace muchos años. Y quizá esta oportunidad, este gran engaño que hubo ahorita en las elecciones del 6 de diciembre, este decirle al mundo que aquí es posible un cambio dentro de las estructuras democráticas, vaya a ser el campanazo que despierte por fin al venezolano. Porque es muy triste lo que está sucediendo hoy en Venezuela, en las calles venezolanas. El nivel de desesperación que hay ya por los niveles de escasez son salvajes. Y el país y el mundo tiene que entender que eso que nos cataloga hoy, que nos pone hoy en Venezuela con 3 de las ciudades más violentas del mundo, entre las primeras 10 ciudades, 3 son venezolanas, eso fue una política de Estado. Esa inseguridad salvaje y criminal fue una política de Estado. Y hoy esta escasez que estamos viviendo, que tiene a la gente rogando por medicinas, que tiene a la gente haciendo colas inmensas, que nos tienen a todos haciendo colas inmensas en todo el país para poder conseguir alimentos, no es más que una política perfectamente ejecutada para ir esclavizando a la gente, para hacerla totalmente dependiente del Estado. Fíjate que es cuando uno, por razones de trabajo, por razones de profesionalidad, puede entender cómo son manipuladas la gente en Latinoamérica y permitido por los demás, porque la corrupción es espantosa en todos los niveles, y cómo hacen estos delincuentes para primero repartir cosas, por ejemplo, para que los que nos están escuchando podamos ser más claros, vamos a decir así. Recuérdate que a los venezolanos repartieron todas las propiedades que hicieron con dinero de los propios venezolanos o con apartamentos que de alguna manera le robaron a la gente que tenía edificios. Pero a ninguno se le dio la propiedad de esos edificios. Se les deja vivir ahí y se les controla a ver si se portan bien o si no se les puede sacar la propiedad donde están viviendo. Esta manipulación a miles de personas para que no se tienen en contra del gobierno, esos salarios que se le da a la gente, en muchos de los casos sin trabajar dentro de la burocracia, ¿qué elementos, cómo se puede combatir esto si lo único que están haciendo es cada uno darle ahora un poco de dinero hasta que se gasten todo el dinero y después va a pasar como en Cuba, donde la gente se le hace a que tenga una planta de lechuga cuando la haya, o un par de medias cuando haya, o un jabón cuando haya? ¿Qué piensas? ¿Cómo se puede intentar revertir esto? Para revertir esto, profesor, se necesita liderazgo serio y coherente. Una de las cosas que más nos preocupaba a nosotros de lo que iba a ser el espectáculo electoral que se vivió en diciembre era la validación de una posición que simplemente es echarle gasolina al fuego, es alimentar el espectáculo socialista que promueve el gobierno, una serie de leyes aberrantes que incrementan la mendicidad y la dependencia del pueblo hacia el Estado, eliminando al ciudadano y convirtiéndolo simplemente en un borrego que vaya detrás de la zanahoria que el Estado le ponga. Es realmente grave lo que se le hace a la población en estos sistemas. Pero hay que comprender que lo que en el país se conoce como la oposición legítima comulga perfectamente con los mismos ideas, con los mismos estandartes que presenta el gobierno. Venezuela es el país que tiene más partidos inscritos en la Internacional Socialista, todos ellos hacen vida de oposición en la Asamblea Nacional, y la respuesta legislativa que se ha visto en el Congreso durante estos meses no ha sido más que leyes que vienen a reforzar el aparato populista, que vienen a reforzar el aparato de mendicidad. No hemos conseguido ninguna sola ley que
por supuesto, ninguna de estas leyes todavía apenas un proyecto, gracias a Dios, pudiésemos decir, porque si no, simplemente se terminaría de reforzar la estructura del aparato socialista. No se ha conseguido nada que llame hacia la libertad, hacia el futuro, hacia la consecución de un camino serio para poder salir de este desastre, e irle marcando a la población que aquello está mal, que el futuro implica otra cosa, que el futuro implica trabajo, responsabilidad, que la libertad cuesta y que la libertad se puede lograr y con la libertad se consigue el desarrollo. No, todos los mensajes que siguen enviándose, tanto del gobierno como de la oposición, van cargados una profunda cosa en común: la degradación de la sociedad. Hacer de la sociedad simplemente un ente dependiente del Estado. Pero voy a esto, por eso te decía, Latinoamérica, por lo que estamos observando de afuera, hay un vuelco para la tendencia izquierda ir al centro. Por lo que he visto hoy en la reunión que hay con referente a 10 días que todo el mundo esté sin trabajar, no tienen dinero encima gastar todas estas cosas que están haciendo durante estos 10 días, que es un montón de dinero que la gente no tienen para comprar remedios ni tienen para comer. ¿Cómo es posible que todo esto sea apañado o todo esto ellos lo hagan importándole un pepino? ¿Qué pasa con los militares? Es una tremenda ilógica que está aconteciendo en Venezuela. Por eso yo, al hacerte la pregunta a ti, no sé qué, mejor dicho, sé qué preguntarte, pero no sé hasta qué punto se puede hacer, del punto de vista democrático, una salida con estos delincuentes. La verdad, no la hay, no la ha habido. Nunca la ha habido. Siempre se le ha mentido al país y la vocería de supuesta oposición ha ido blindando al régimen en eso, en la estructura internacional. Tanto Chávez como Maduro son unos genocidas, son unos criminales, han hecho cualquier cantidad de cosas, desde un apartheid electrónico, el primer apartheid electrónico de informático de la historia de la humanidad, lo hemos vivido los venezolanos. Entonces, no hay herramienta que no se haya usado, ni humillación a la que no se haya sometido a Venezuela. Todas fueron colocadas y puestas en práctica, mientras tanto se le seguía diciendo al mundo que hay una posibilidad democrática. Es bueno que toquemos ese punto para poder entender cómo le han acabado con la lógica al venezolano y le van matando al venezolano la esperanza, que es algo fundamental para poderlo convertir en el pueblo de Cuba. Ahora existen una serie de posibilidades pseudo-democráticas para la salida del gobierno. Han sido enmarcadas en 3. Uno, la cual no depende en lo absoluto de lo que llamamos oposición, sino dependería del país en la calle, que es la junta de firmas de Maduro. Sí, la renuncia directa de Maduro. Eso nada más sería logrado o por la buena voluntad de Maduro o porque hay un país que, tal como marchó el 11 de abril del año 2002, se reúne, sale a la calle y exige ponerle fin al régimen, y allí se fuerza una renuncia. El país fue desmovilizado para que eso no ocurriese más nunca. De eso se encargó la oposición, metiéndole la mentira electoral como principal herramienta. Es un liderazgo pobre, sin eco, sin ningún tipo de funcionabilidad activa para poder movilizar esas masas que se movieron durante el año 2002, 2003, 2004, donde cualquier protesta en la calle de Caracas significaba 1 millón de personas marchando contra el Palacio de Gobierno. Eso lo vivimos en mi país. Y eso fue desgastado, fue la gente, hicieron que la gente se agotara, que la gente perdiera la fe en el mecanismo único que le da fuerza a la sociedad civil para expresarse cuando no existen institucionalidades. Ese único mecanismo que se llama calle. No hay otra cosa cuando no existe democracia, cuando no hay ningún tipo de vía legal, institucional, para poder hacer sentir la voz de desesperación que vive la sociedad. El segundo mecanismo que están promoviendo es el de la enmienda, para intentar recortar el periodo de gobierno de Nicolás Maduro. No voy a explicarle punto por punto, pero vamos a colocarlo en esa parte del asunto de la retroactividad de la ley.
Si usted hace una enmienda hoy y decide recortarle los años al régimen de Maduro, no puede ser aplicado al régimen que está corriendo en el momento. Entonces el régimen seguiría su paseo hasta el año 2019. Y el tercer mecanismo es el referéndum revocatorio. Nosotros expusimos que el referéndum revocatorio tendría validez y tendría veracidad y sería una oportunidad para cortar la cabeza del régimen, solo si el mismo es activado hasta el mes de abril. Porque es la fecha de abril. En abril se cumple la mitad del periodo de gobierno de Nicolás Maduro, es la fecha donde la Constitución permite realizar el referéndum revocatorio. Sería con esta mayoría de la Asamblea Nacional ganada en enero, la oportunidad justa para poderlo hacer con toda la fuerza del voto parlamentario y con toda la fuerza de haber recientemente obtenido un triunfo electoral de esa magnitud, antes de que el desgaste político sea la excusa para que el referéndum no se gane. Ya el desgaste político se está haciendo realidad. Cada vez la gente está empezando a sentir la decepción de esta Asamblea Nacional, deja de creer en esa cintura política, sienten que su esfuerzo fue nuevamente engañado, algo que es real, y poco a poco ese referéndum revocatorio va perdiendo esa única ventana que era la del mes de abril. Ya quienes están capitalizando dentro de la parte político-electoral perteneciente a la Mesa de la Unidad, esa metodología, ya hablan de realizarlo en octubre o a finales de año como método. Ya en ese momento estaría totalmente justificado por el régimen que la gente tuviese una muy baja participación y que pueda ganarlo tal como lo hizo Chávez en su momento. Organizar su fraude y someter de nuevo al país legalmente y electoralmente a la continuidad de la destrucción con el régimen haciendo gobierno. En diciembre nosotros hablábamos, profesor, que el régimen seguía siendo dueño de la puerta y de la llave, y se está haciendo sentir como tal. No está dejando un solo espacio, tal como habíamos advertido. No está facilitando momento alguno para que el país pueda respirar. Convierte el país en esta olla de presión, donde la gente va sintiendo la asfixia, donde cada vez más venezolanos huyen del país. Y esa asfixia va llevando a que a los que van quedando en el país se sientan total y absolutamente disminuidos, se sientan sin fuerzas para luchar y se sientan ya simplemente entregados a lo que estamos viviendo. La pequeña sección del país que sigue resistiendo de manera formal, más allá de la palabra, que sigue dispuesta a salir a la calle a recuperar el país, no logra encontrar un faro, no logra encontrar un liderazgo que le diga el camino es hacia allá y el camino se llama recuperación del país. No lo logra hacer porque es muy duro, tiene muy alto volumen el escándalo que genera la Asamblea Nacional, ese circo que distrae la voz de la libertad. Eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy en Venezuela en ese sentido. Por eso no encuentro la reacción, ni en el mundo civil, ni tampoco en la Fuerza Armada. La Fuerza Armada fue destruida desde el inicio por Chávez, generando un altísimo nivel de corrupción dentro de ella y llevándola hasta convertir partes del alto mando militar a estar vinculados de manera formal con el narcotráfico. Y a su vez darle los puestos en el gobierno, en los negocios sí, que entre comillas. Corrompiendo de una manera sí, que lo fue corrompiendo de una manera metodológica. Fuiste acabando todo y haciendo que se perdiera la estructura natural que se necesita en todas las Fuerzas Armadas, la verticalidad necesaria, para más la fuiste infiltrando, le montaste comisarios políticos de menor rango a rangos superiores, y no utilizaste la estructura de comando, trae como consecuencia la inacción, y esa inacción tiene este resultado. El policía del país se quedó sin las armas para poder actuar, porque esa arma que hace que el país pueda accionar es una población decidida en la lucha por su libertad. Y cuando esa decisión pasa por la mentira electoral, esa lucha por la libertad se va difuminando, se va perdiendo, se pierde ese norte. Cuando la estructura política, los dirigentes de la estructura política, lo primero que dicen al gobierno, y esto es muy importante recalcarlo, el presidente del Parlamento, Ramos Alup,
lo primero que dijo en la sesión inaugural del Congreso, en el momento en que le tocó hablar de la relata de Nicolás Maduro, fue recordar que él mismo había sapeado, había dicho que había un intento de golpe contra Chávez en el año 2002. Y él mismo señala de manera constante que no puede haber ningún tipo de cambio fuera del hilo democrático. Y es que acaso hay democracia, es lo que tiene que preguntarse cada venezolano. Y es que de verdad hay alguien que crea que lo que está sucediendo en Venezuela se puede llamar democracia. Estamos hablando, profesor, de que más allá de la destrucción institucional, de la cual mucha gente no logra entender, que es la más peligrosa y es la que nos sostiene aquí, lo que estamos viviendo de destrucción en infraestructura, y lo que hemos vivido de destrucción del venezolano, rompe cualquier idea. En el país hay más de 18.000 bandas armadas, armadas con armamento militar, que salen a la calle a robar, a extorsionar, a secuestrar, que tienen control de zonas de una manera, es realmente absurdo. No tienen todo este aparataje ni toda esta gracia de las maras. No, aquí simplemente van, secuestran, establecen su control y esa realidad que se vive en las cárceles venezolanas que se vio de manera escandalosa hace menos de un mes, hoy se ven guetos completos, en poblados completos, donde la ley es impuesta por la delincuencia con el aval del régimen, con el aval de los gobernadores y de los alcaldes de cada una de las zonas. Sí, yo la verdad, por eso te preguntaba hace un ratito, tenemos que, la esperanza siempre existe. ¿Cómo hacemos Claro que sí. para buscarla? ¿Cómo hacemos para estimularla? ¿Cómo hacemos para que a nivel internacional pueda haber algún apoyo y no solamente decir que son chicos malos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. No, la responsabilidad la tenemos todos los venezolanos. La principal responsabilidad es hablar con la verdad, profesor. Cada vez que un venezolano tiene la oportunidad que me está brindando usted en este momento, hay que decir la verdad, porque la verdad es lo único que va a llamar al despertar. Mientras queramos decir cosas bonitas, mientras queramos tapar lo que está sucediendo y mostrar falsas esperanzas de futuro. Venezuela tiene todo el futuro del mundo, todas las oportunidades para el desarrollo. Venezuela tiene la obligación de ser de nuevo la luz de Latinoamérica, pero para poderlo lograr, primero tiene que admitir su verdad, para que el país la entienda, para que cada ciudadano esté consciente de lo que se perdió, de lo que estamos viviendo y de lo que nos va a costar recuperarnos. Recuperar a Venezuela, eso es un paseo. Tenemos el músculo económico, tenemos la fuerza, tenemos la tierra y tenemos el subsuelo. Construir la Venezuela del mañana, para construirla lo que necesitamos primero es establecer con seriedad sobre nuestra realidad. Y allí, hacia adelante, Venezuela vuelve a brillar. Pero no puede ser bajo la mentira. Al país se le ha mentido y por eso la gente no entiende su realidad. Ahora, yo te hago esta pregunta, mi querido. Hay una cosa... Hago una pregunta que esto es importante. Sí. ¿Hasta qué punto otros países han sido manipulados y están siendo manipulados por la gente que manipula Venezuela o Cuba que está manipulando Venezuela, que llegaron a desestabilizar España? Sí. Yo me hago esta pregunta. Durante años yo creo que... Maduro subvencionó el partido Podemos, que tiene 1% en este momento, y a partir de ayer están negociando para hacer un partido de izquierda, o sea, hacer el mismo que lo de Chávez, hacerlo allá en España y desestabilizar la economía española. Yo me hago esta pregunta. ¿Los españoles no se dan cuenta de lo que están pasando porque ahora todo el mundo está probando irse a la izquierda? ¿Destruir la economía? Mucho de eso de que usted señala, porque no se han dado cuenta, es parte de la responsabilidad de lo que nosotros tenemos, que tenemos nosotros como venezolanos.
hace años, en el 2005, 2006, escribí un artículo que denominé Venezuela en Latinoamérica, en Hispanoamérica, y en ese artículo yo hablaba sobre esa responsabilidad que tenemos como Venezuela, que lo que estaba sucediendo hoy, y alertaba en aquel momento, no bajo el nombre de Podemos, sino bajo la figura de Juan Carlos Monedero, lo que estábamos exportando hacia España, el daño que había venido a hacer Monedero aquí y cómo con nuestro dinero se iba a financiar la destrucción de Hispanoamérica en general. Y esa es una responsabilidad que tiene Venezuela. Eso es una responsabilidad que se basa en no haber dicho la verdad, en seguir vistiendo de democracia esta desgracia. Y lo que está viviendo España es... Le están haciendo una democracia a España. Gracias a nuestro dinero. Pero a España le están diciendo que a través de la democracia, que la izquierda y los partidos de izquierda están pidiendo gobernar España. Sí. Están anulando toda la derecha. Ahora sacaron a Ciudadanos el sentido común. y se va toda la izquierda a formar el gobierno español, destruyendo la estructura económica que iba progresando después de haberla destruido el PSOE, haberla destruido. Ahora yo me pregunto, ¿somos mucha gente no razona? ¿Muchos políticos no razonamos? ¿Mucha gente está queriendo destruirse? Hay una sin razón, por decirlo de alguna manera. Es que, profesor, son años destruyendo a la psique del colectivo, de no darle valores ni el sentido de lo correcto, de estimular a los estados paternalistas y ese famoso estado de bienestar que lo único que trae es destrucción de un país. Lo que nosotros estamos viviendo son consecuencias salvajes de un proceso de destrucción de las sociedades. Y lo que se vive en España es esta aceleración gracias a la cantidad de millones que facilitó Venezuela para hacer potable esa mentira, para hacer que la gente se hiciera hasta adicta de esa mentira. Y ese proceso degenerativo encuentra su público, porque encuentra cada vez una sociedad más irresponsable que va aceptando entregar su situación creyendo que están consiguiendo libertad. No, lo que están consiguiendo es un proceso de degradación y libertinaje de su sociedad. Ahora, ¿qué va a tener eso como resultado? Te hago esta pregunta. Estamos en elecciones aquí en los Estados Unidos. Tenemos a un individuo, Sanders, que es socialista europeo o comunista europeo, por de alguna manera. Y la Clinton se está poniendo a la zurda para competirle a Sanders, porque mucha de la gente que pueda apoyar el partido son de izquierda. Todo hay que regalarle, todo que hay que dejarlo, que la gente se le dé de todo. Y yo pregunto, esa forma de democracia, entre comillas, que España ya entró, España ya está tomada por la izquierda. Por las últimas declaraciones del viernes, anularon al PP y anularon a Ciudadanos. Le dijeron que era un idiota, que era un tipo que se arreglaba con cualquier cosa y que la única solución que le quedaba era la izquierda completa hasta el mismo partido comunista. ¿Y qué está pasando aquí en los Estados Unidos con un partido demócrata que dice que tiene una mayoría que no lo creo? Pero tanto la Clinton como Sanders son hombres de izquierda o les conviene la izquierda para quedarse con el poder. Y la gente que le gusta esto o que vino con mentalidad de izquierda piensa que así tiene que ser. Por eso te pregunto ¿hasta qué punto los Estados Unidos no está infestado de toda esa paulatina destrucción de una forma que hizo que, por ejemplo, los Estados Unidos tengamos la mayor o la mejor modo de vida los que habitan aquí? Bueno, es eso, esos son años de destrucción social, ¿no? La responsabilidad ahí, nosotros tenemos la responsabilidad de haber financiado mucho del desastre en Iberoamérica. Son años destruyendo las sociedades, haciendo que las sociedades se olviden de lo que es correcto, a mucha gente le disgusta, ¿no? Pero que cuando tú logras acabar en la sociedad norteamericana
con ese motor de pensamiento, de trabajo, de libertad que fue Reagan, y hace que ese pensamiento vaya de segundo detrás de pensamientos como el de Obama. Lo que tú tienes como resultado son Sanders y Clinton. Tienes cosas que llevan a los países simplemente hacia el fracaso. Y para que esa sociedad vea que eso está mal, esa sociedad pueda entender que eso solo trae destrucción, allí sí entra parte de la responsabilidad de Venezuela. El no haber hablado con la verdad, profesor, yo vuelvo con el tema, es lo que ha hecho posible de que exista hoy en el mundo gente que crea que Chávez, que Maduro han hecho algo por este país o algo por esta sociedad. Es lo que hizo posible que la gente creyera que un degenerado como Lula da Silva había hecho algo por el Brasil. Hoy cuando se hace evidente por fin lo que había hecho. Pero mientras tanto la gente creía en Lula. Aquí el liderazgo político en pleno de oposición y de gobierno veían a Brasil, el Brasil de Lula, como el camino hacia lo correcto, el tema progresista socialista que movía Lula. Entonces, hoy que se está viendo la destrucción, el hueco, la mentira, la realidad, no hay qué hacer. Ahora, yo te hago esta pregunta. Se va a vivir allá arriba. Yo te hago pregunta. ¿También no es culpa de las grandes corporaciones, de los bancos, de las grandes empresas, que empiecen a través de manipular en los Estados Unidos inflación solapada y que el trabajador no tenga para pagar la renta? ¿No está provocando los mismos empresarios, la misma organización política, que muchos de la gente común se vaya a la izquierda porque está presionada fuera de la medida que se presionaba en los Estados Unidos al trabajador? Sí, por supuesto. Pero eso es una visión de negocio, y eso es un negocio, y lo que van a obtener de ese negocio deben de ser unas ganancias bien calculadas si les funciona. La reconstrucción, quizás lo que sueña, y la reconstrucción es muy atractiva. Por lo menos, si nosotros logramos voltear las cosas en Venezuela, la reconstrucción de Venezuela va a ser un inmenso negocio para todos los que ayudaron al gobierno, para todos los que proveyeron y dieron las herramientas para la destrucción. Reconstruir es un inmenso negocio. Por eso, entonces, no sé hasta qué punto ya se estén buscando eso. Yo creo que en el fondo, las manipulaciones que existe en el pueblo, es muy triste que el propio pueblo no se dé cuenta. Aparte que no tiene, yo hago esta pregunta, y es muy triste y es muy probable que no les guste a mucha gente. Pero esto me hace acordar cuando alguien, para darte una idea el propio Jesús le dijo a Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es como si hubiera una gran porción de los pueblos que, si le das democracia y son manipulados por los que manejan esa democracia, llega el momento que se autodestruyen ellos también, por no tener un balance cuando se tiene el poder. Ahora, ¿quién maneja toda esta estructura a nivel ahora? Porque el problema ahora, como tú estás viendo, la destrucción no vino de un país paulatinamente, sino en España vino de una estrategia hecha maravillosamente por los comunistas, y que en estos momentos tienen el poder político como salida en la izquierda para controlar la economía española y de alguna manera también tambalear el balance europeo. Todo es europeo. Por eso me pregunto si los empresarios aquí en los Estados Unidos, los políticos en los Estados Unidos, razonan o también son tan cuadrados que ellos mismos van a provocar sus propias crisis, ¿no? Porque no se puede presionar a una persona a que tenga un salario de $7.20 y te esté pagando un alquiler de $2.000. Un ejemplo, para que tengas una idea. O que le digas que la comida no hay inflación, y la inflación es galopante desde un tornillo hasta un paquete de comida. Usted está narrando un capítulo que ya vivió Venezuela, y en la desesperación trajeron a Chávez. Lo que usted está narrando hoy es cómo se le empujó al país, a Venezuela en su momento, con un proceso inflacionario, con un proceso de pérdida de libertades, con un proceso donde se estimuló, donde al venezolano se le fue acabando
esa movilidad social que fue histórica, que fue récord. Al venezolano se le fue matando esa oportunidad de desarrollo. Eso lo vivimos de manera muy, muy clara durante esos años previos a la llegada de Chávez al poder. Eso fue como todo un trabajo para que la gente en su desesperación trajese a este criminal al poder. Hoy lo que pueden estar viviendo muchos norteamericanos es esa misma desesperación. Ven a su país desarticulado, ven a su país perdiendo las oportunidades de desarrollo, perdiendo la oportunidad de conseguir ese famoso sueño americano, y les están vendiendo un nuevo falso sueño americano, un sueño basado en ese estado de bienestar que simplemente irá cercenando el desarrollo y cercenando el desarrollo del país, lo cual es el sueño a terminar de acabar con Bueno, fíjate el que último muro. Fíjate que le están diciendo que como no había mujeres, si esa mujer tiene tendencias izquierdistas y destruye la sociedad, como es la Clinton, porque se fue más a la izquierda para poder competirle a Sanders, y ahora la excusa que se le pone a la gente común es que tiene que haber una mujer. Acá no es que tiene que haber una mujer. Estados Unidos tiene un sistema, y ese sistema ya había dado tanto resultado que todo el mundo vivíamos maravillosamente, hasta que se olvidaron de los trabajadores y le están pagando $7.20 la hora. Entonces, no se dan cuenta que la estructura misma, va llevando a mucha gente que viene lamentablemente de Sudamérica y fueron preparados por los comunistas o por los socialistas, que en el interior esa gente tiene una mentalidad socialista. Sí. Y le llaman que somos, que le llaman que son los latinos. Los latinos no todos son socialistas, no todos van a votar a los demócratas. Hay gente que sabe las manipulaciones que están haciendo y jamás votarían a un demócrata con las estructuras de poder destruir los Estados Unidos. Porque es lo que pasa en la sociedad, son distintos focos. Lo que pasa es que se alimentó a lo peor es más fácil de alimentar. La sociedad que quiere no asumir responsabilidad, la sociedad que quiere depender del Estado, la sociedad que quiere soñar, que puede seguir un sueño ridículo donde el Estado te va a mantener, es mucho más fácil de conquistar que la sociedad donde le llamas tu responsabilidad te va a traer tu libertad y tu futuro. No, es mucho más fácil soñar en la mentira y ahogarse en ella y reforzarla. Y lo vemos en todas nuestras sociedades, profesor, y eso es lo más triste. Y es lo que más me preocupa de lo que estamos viviendo en Venezuela, porque no estamos haciendo nada para que el venezolano entienda que ese camino solo lleva a la destrucción. No, lo que se está haciendo desde la oposición es reforzar los planteamientos criminales que pone el gobierno, reforzar una estructura de mendicidad y de destrucción social. Lo que estamos haciendo en la población es el daño más grande. Lo que pueden estar viviendo ustedes en los Estados Unidos, lo que se está viviendo hoy en España, ya Venezuela lo pasó y estamos pagándolo con sangre. Mi querido, tú sabes que te tengo un aprecio enorme, te agradezco muchísimo porque todo el mundo está defendiendo su casa. Y es hora que lo sepamos defender, porque después las lágrimas, como pasa en Venezuela, son muy tristes. Cuando el gobierno quiere ser el dueño de todo y tú eres nada más, y al principio te pones contento porque te regala, como nosotros le regalamos a la gente, mucho dinero cuando vienen para mantenerlos, y lamentablemente el dinero es de todos nosotros, no es de un grupo ni es del gobierno. No, siempre es de la gente. Entonces, me parece que este tipo de forma de gobierno paulatina nos está llevando y tenemos que pensar bien a dónde vamos. Y también llamarle de las orejas, llamar la atención a los grupos económicos, que tampoco pueden hacer las cosas tan extremas porque ellos mismos van a ponerse la soga al cuello. Eso es muy triste, ¿no? Y no creemos que se pongan la soga al cuello, porque creemos que cuando se está en ese estado económico, todo el mundo puede sacar lo mejor. Y en Estados Unidos, yo me acuerdo hace unos años, en donde tú trabajabas y todos los viernes nos íbamos a pasear.
Tú trabajabas y te daban, podías comprarte una propiedad con lo que ganabas, pagar la mortgage de la propiedad y atender tu familia. Ahora, ¿cómo se ha degradado en pocos años esto? ¿Cuántos años? Hace 8 años que están los demócratas. Y bueno, ahí tenemos la causa, tenemos la tendencia de ir a darle dinero a todo el mundo. Y lamentablemente yo creo en estos momentos es hora de pensar en casa y no pensar en el mundo, ¿no? O sea, es verdad que el mundo tenemos que ayudarlo, pero no hasta el punto de destruir tu propia casa. Y cuando la ayuda está mal implementada, se están destruyendo las dos casas. Es que eso es lo que está pasando. Eso es lo que pasa, porque si la ayuda no va de manera efectiva y a los que pueden generar los cambios en las otras naciones para fortalecer la libertad, para poder como un solo ente que esté claro en ese principio, reconstruir una sociedad. No, cuando se mandan las ayudas a gente que simplemente viene a reforzar el aparato que va secando a ustedes mismos, el resultado que tenemos es lo que estamos viviendo. Mi querido amigo, un abrazo grandote. Ya como te dije, cuenta con nosotros siempre. Lo sé. Gracias. Y vamos a ir trabajando las cosas paso a paso y hagamos todo lo que podamos. Así que te mandamos ese abrazo de cariño y de calor a todos los venezolanos y los que están fuera del país también, porque es duro estar fuera de un país cuando su país era uno de los mejores que había en Latinoamérica. Así que... Y será de nuevo en cuanto podamos decir Venezuela es libre otra vez. Si ustedes tienen de todo, y toda la gente va a ir allá a hacer negocio porque el dinero está ahí. Ustedes el dinero no tienen que generarlo, ustedes tienen que sacarlo, nada más. Así que, mi amigo, un abrazo grande. Somos la fuente de la libertad, somos la fuente del futuro. Y esperamos vernos gracias a Jenny, esperamos vernos en Venezuela para, de alguna manera, disfrutar de ese maravilloso país. Un abrazo grande para ti.